Hola, ¿qué tal? Soy Anita Minjares y hoy quiero compartir contigo algunas verdades que Dios nos deja en su palabra acerca de una mujer que me apasiona estudiar. Y esa mujer es Sara. Sara fue una mujer única, sabia y diferente. Pero ella también tuvo sus días grises, tuvo sus malas decisiones. Y hoy estudiaremos acerca de ella. En Génesis, el capítulo 11, desde el versículo 27 hasta el 32, podemos ver un poco acerca del contexto. Ellos, Sara y Abraham, su esposo, eran de Ur de los Caldeos y adoraban a dioses paganos. Eso lo encontramos en Josué, capítulo 24, versículo 2. Abraham tenía una esposa que se llamaba Sarai. En ese tiempo su nombre significaba mi princesa, Sarai. Pero Sarai era estéril, es decir, que ella no tenía hijos. Abraham tenía una estabilidad económica, tenía todo lo que un hombre podía necesitar. Él lo tenía. Pero ahí en medio de eso, Dios lo llama. Y en Génesis capítulo 12, desde el versículo 1 al versículo 3, Él le hace una promesa. Dice así, leamos juntos. El versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y aquí podemos ver que Dios había prometido un hijo, porque para tener descendencia él necesitaba tener un hijo. Pero Sarai era estéril y ella viaja a la tierra de Harán a los 65 años en obediencia al llamado de Dios a su esposo para ir a la que nosotros después sabemos que es la tierra de Canaán. Y ella lo acompaña. Pero ¿sabes qué? Este llamado involucra 4 cosas. Dejar su tierra, dejar su parentela a un lugar desconocido, dejar su seguridad económica, material, familiar. ¿Se te hace conocida estas características de este llamado? Quizás tú también dejaste tu tierra, tu parentela, para llegar a un lugar desconocido. Quizás Dios te trajo a este lugar con un propósito, o quizás tú lo decidiste, pero lo cierto es que donde quiera que tú vayas, si estás de la mano de Dios, el Señor estará contigo. La Escritura también nos habla acerca de Sara, que Sarai en este entonces era de hermoso aspecto, lo dice el capítulo 12, versículo 11. Pero no solamente eso, sino que podemos encontrar en Sara algunas características de una mujer común y corriente, que tomó malas decisiones. Pero también vemos que una mujer, cuando está enfocada en el Señor, puede tomar decisiones para ser única, sabia y diferente. ¿Qué pasó al principio con Sarai? Vamos a leer Génesis, el capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el 6. Y dice así, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai
la afligía, ella huyó de su presencia. Aquí vemos dos características en Sarai. La primera, la impaciencia. Sarai fue impaciente. La impaciencia es no esperar, sino actuar sin refrenarse. Aunque esta petición era una práctica en aquel entonces y era legal, pero no era la voluntad de Dios. No era la promesa que Dios le había hecho, sino que la promesa que Dios le había hecho era a través de Abraham con su esposa Sarai. Debemos tomar en cuenta que ya habían pasado 10 años que habían llegado a Canaán y todo seguía igual, sin el hijo que se había prometido. Pero Sarai toma la iniciativa y da una solución. Y no quisieron esperar el tiempo de Dios. ¿Te parece conocida esta característica? Muchas veces como mujeres no esperamos en Dios, cuando sabemos que Él tiene su tiempo y que si Él ha prometido, Él va a cumplir. A veces como mujeres no sabemos esperar y nosotros queremos ayudar a Dios, pero Dios no necesita nuestra ayuda. Él quiere obrar y quiere que nosotros confiemos en Él. Pero también vemos no solamente que Sarai fue impaciente, también fue influyente. Fíjate bien, en el versículo 2 dice que dijo entonces Sarai: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. ¿No? Cómo ella pudo influenciar en su esposo para que su esposo haga la idea que a ella se le ocurrió para que llegue la promesa. Pero esa no era la promesa. Sarai toma la iniciativa para dar una solución. No quiso esperar el tiempo de Dios e influye a su esposo. No pidió el consejo de Dios para esta decisión y finalmente cuando ve que las cosas se van poniendo mal, cuando es despreciada, menospreciada por su sierva, culpa a su esposo. Fíjate lo que dice en el Salmo 41 y 2. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. En medio de la desesperación, Dios es nuestra ancla, nuestra esperanza. Él cumple su palabra. Y yo me aferro a eso. Como mujeres tenemos que saber que somos de influencia. Y nosotras decidimos si somos de influencia positiva o negativa. Fíjate que la influencia es un poder de una persona para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de otra persona. La palabra nos muestra muchas veces que como mujeres podemos influenciar para bien o para mal, como en el caso de Eva. ¿Te acuerdas cómo ella tomó el fruto y dio a su esposo y su esposo también comió? Ahora estamos estudiando acerca de Sara. También fue de mala influencia en ese momento para su esposo. Pero también vemos a la abuela Loida y la mamá Eunice de Timoteo, cómo ellas desde pequeño lo instruyeron y influenciaron en su vida para que él sea un hombre de Dios. También estudiamos a Ana la vez pasada, cómo ella pudo ser de buena influencia para su hijo Samuel y luego él fue un gran varón de Dios. Nosotras podemos influenciar para bien en el temor del Señor y en el control del Espíritu Santo, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a las personas que estén a nuestro alrededor. Porque si no lo hacemos bajo el control del Espíritu Santo, entonces influiremos a las personas a nuestra conveniencia por nuestra carne y no por el control del Espíritu Santo. Por eso es necesario estar aferrada al Señor y que Él sea mi ancla y que el Espíritu Santo sea el que controle mi vida, mis palabras, mi lengua. Una mujer única, sabia y diferente es paciente. Permanecer debajo, sobrellevar, soportar. Transmitir esta característica a mi esposo.
a mis hijos, a mis amigas, para que sigan el llamado de Dios, para que permanezcan firmes a pesar de la adversidad y nunca ser de tropiezo. La paciencia. La paciencia dice en Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesario ser paciente. Esta palabra quizás no nos gusta a muchas de nosotras porque queremos que se cumpla. Pero ¿sabes qué? Dios no se sujeta a nuestro tiempo ni a nuestro reloj. Él tiene su tiempo y Él quiere que esperemos en Él. Vamos a ver otra característica. Vimos que Sara fue impaciente, tuvo influencia, pero también vemos una parte de ella que hubo incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Incredulidad es poca fe o infidelidad. Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 18. Acompáñenme a leer. Desde el versículo 9 al 15 dice así la palabra de Dios. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Saben qué, queridas amigas, hermanas? Un pecado no confesado siempre lleva a otro, siempre. Y aquí en el caso de Sara, la llevó a la mentira porque ella dice que no se rió, pero Dios conoce todas las cosas. Sara se rió no creyendo el poder de Dios y su promesa cuando ella estaba desesperada porque se cumpla. Y a veces nosotras nos encontramos así. Tenemos una petición y queremos que Dios nos las conceda, pero no estamos creyendo que Dios es todopoderoso para hacerlo. Vamos a leer juntas el Salmo 37, 5 y 7. Dice así, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Aquí podemos encontrar un antídoto para nosotras, que muchas veces nos cuesta creer. Si nosotras encomendamos a Dios nuestro camino, debemos confiar que Él va a hacer según su voluntad y esperar en Él. Aquí vemos que hubo una parte en donde Sara actuó con incredulidad y nosotros también tenemos estos momentos, no podemos juzgarla. Muchas veces actuamos así cuando hay cosas que son imposibles para nosotros. Pero una mujer única, sabia y diferente es una mujer de fe. La fe es la certeza, la seguridad, la firmeza y la fidelidad. Aunque la Biblia no menciona específicamente en qué momento se arrepintió Sara, fue antes que concibiera a Isaac. ¿Saben por qué? Porque no solo Dios la restauró, sino que la menciona como una heroína de la fe. O sea, vemos que en su momento Sara fue incrédula a la promesa de Dios, ¿verdad? Fue influyente para mal, fue impaciente, pero en algún momento ella se arrepiente y Dios la restaura. Y la restaura y ella decide confiar en el Señor. Por eso en Hebreos 11, fíjense lo que Dios plasmó en las Escrituras acerca de ella. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11:11. Esto la hizo una mujer única, una mujer sabia y diferente. Te pregunto, querida, ¿qué hubieras hecho tú en su lugar?
¿Qué hubiera hecho yo en su lugar después de tantos años de espera? ¿Hay alguna petición que esperas y aún no hay respuesta? Déjame decirte que Dios está obrando. Aunque no lo puedas ver, como escuchábamos, Dios está obrando. Sigamos leyendo en el mismo Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa palabra galardonador habla de alguien que entrega un premio a una persona que se gana, ¿verdad? Y sabes que Dios nos quiere premiar por buscarle, pero buscarle con fe, sabiendo que Él está presente y sabiendo a quién recurrimos cuando oramos. Sara decidió aceptar y participar del plan de Dios para su vida, ejercitando su fe. Y este ejercicio consiste en decidir cada día creerle a Dios. Dios tiene su tiempo y cumplió, como lo vemos en Génesis, el capítulo 21, el versículo 1 y 2. Dice así: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Una mujer que se desenfoca y no está día a día recibiendo del Señor puede actuar de una manera como esta última característica que voy a nombrar: insensible. Sara en algún momento actuó de una manera insensible. ¿Por qué? Porque se desenfocó. Fíjate bien en lo que dice en el capítulo 21, el versículo 10. Vamos a leerlo hasta el 12. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, y en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Y aquí vemos cómo Sara quería la herencia solo para su hijo Isaac. No se puso en lugar de su madre, ni del dolor del niño al ser alejados de su papá Abraham. Pero Dios nuevamente interviene para bendición de Isaac, pero también cuidó de Ismael. Vemos en Romanos 8:28 lo que dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios cuida de nosotros y de nuestros seres queridos. Y aunque las cosas que pasemos sean cosas muy difíciles y muy duras, dolorosas, todo nos va a ayudar para bien porque amamos a Dios. Pero una mujer única, sabia y diferente es sensible. Es sensible. ¿Sensible a qué? A las necesidades de los demás y a la palabra de Dios. Sara tuvo un desliz, pero sin duda ella se arrepintió y fue fortalecida y fue diferente, única, sabia. Vamos a leer Proverbios, el capítulo 3, para ver lo que nos enseña la palabra acerca de las necesidades de los demás. Proverbios, el capítulo 3, el versículo 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Seamos mujeres sensibles a las necesidades de los demás, pero también a la palabra de Dios. Ahí mismo en Proverbios, en el capítulo 3,
Ahí mismo en el 21 y el 22 dice, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Seamos únicas, sabias y diferentes, siendo sensibles. ¿Qué hay en mi corazón? Con esto que hemos estudiado, ¿hay impaciencia? El querer ayudar a Dios para que se hagan las cosas en mi tiempo y en mi forma. Tal vez hay incredulidad en los momentos difíciles o insensibilidad pensando solo en mí y dejando de lado las sensibilidades de mi prójimo, las necesidades que tenga. O tal vez hay dureza en mi corazón frente a la palabra. ¿Sabes qué? Sara se arrepintió. Fue perdonada y restaurada por Dios. Le dio lo prometido. La mencionó como heroína de la fe. Y sabes que en Primera de Pedro también la menciona como un ejemplo de esposa sujeta y obediente a su esposo. Primera de Pedro 3:6. Nosotras también podemos, bajo el control de Dios, ser perdonadas, restauradas, siendo un referente para las mujeres necesitadas, para nuestro esposo, para nuestros hijos, para nuestras amigas y para personas a nuestro alrededor. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Vas a tomar la decisión de ser paciente, de influenciar para bien, de ser una persona que espera en los tiempos de Dios, una mujer de fe, una mujer sensible a la palabra y a las necesidades de las demás personas? Elige hoy ser única, sabia y diferente para la gloria de Dios. Amén.